Sabemos que está muy asustado, que tiene miedo, la duda se apodera de usted y se pregunta, ¿qué? Está dormido. Despierte, despierte, enciendan la luz. ¡Ah! 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 ¡Quema! ¡Quema! ¿Qué pasó? Ponga mucha atención. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Usted es Edgar Escobar de Biblia Libre. Sí, yo soy Edgar Escobar. ¿Quién pregunta? Eso no importa. Usted está diciendo cosas contrarias a lo que nos han enseñado desde hace mucho. Ah, no les gusta lo que yo predico y quieren que les dé respuesta. Más le vale responder. Ah, bueno, perfecto. Pero no sean tan dramáticos. Prendan la luz, traigan un cafecito y con mucho gusto les daré mis respuestas. Y es el conflicto entre Israel y Palestina. Es simplemente por fe. Abraham fue salvo porque está hablando de la iglesia. Aquel que cree en Jesucristo, ese es el verdadero israelita. Que de los dos hizo un solo pueblo. Menos mal me liberaron un momentito a ver si me dejan responder y no solamente llenarme de acusaciones y de señalamientos. Por eso voy a contestar algunas de las cosas y las inquietudes que ustedes me dijeron. Comencemos. Maday Calvo Gómez dice: para mí lo que expone Edgar es muy peligroso. Si no va a haber un tercer templo, ¿por qué la Biblia lo describe? Si no va a haber un anticristo, ¿por qué lo describe con características? La Biblia habla de un líder religioso en acuerdo con el anticristo. Hay muchos textos para no creer lo que dice Edgar. Lo más triste es que muchos dicen: aún no pasa nada. Pero entonces, ¿a qué acontecimiento se refirió Jesús cuando dijo: y cuando veas que todo esto acontece, erguíos porque nuestra salvación está cerca? ¿Cuáles son, si siempre ha pasado lo mismo? Me gustan las prédicas de Edgar, pero en cuestión de profecía, no, soy nieta de y hija de pastores. Mi abuelo hace 30 años se fue con el Señor y siempre predicó que Israel todavía cumpliría profecías. Su ministerio fue de 70 años aproximadamente. Edgar está en pañales y aplica todo lo nuevo. Dejemos a un lado a Daimon Alducin, Chuy Olivares, pero veamos predicadores antiguos. Siempre han dicho que Israel tiene que cumplir la profecía. Si no fuera así, ¿qué hay de los 144,000 que se van a levantar? No creo en lo que Edgar dice porque hay muchos cuestionamientos bíblicos que no dijo. Claro que sí, mi querida hermana, hay muchas cosas bíblicas que no pude confrontar porque para poder explicar esto bien necesitaría un semestre de seminario bíblico. Ahora, quiero explicarte varias cosas. Número uno, conozco esa doctrina y te felicito porque eres hija de pastor y tu abuelito fue pastor y durante 70 años predicó todo eso. Pero antes de que tu abuelito naciera, lo que yo estoy predicando ya se predicaba. Lo que yo estoy predicando no es nada nuevo. Puedes ir a los textos de Luis Berkhoff, por ejemplo, y a otros grandes autores que ya creían lo que yo estoy predicando. Es más, puedes ir hasta Lutero y Calvino, que ya creían lo que yo estoy predicando. Así que lo que estoy predicando no es nada nuevo. Que sea nuevo para algunos de ustedes que nunca lo han escuchado no quiere decir que sea nuevo o que yo me lo inventé. Ojalá yo tuviera tanta habilidad de inventar bueno, por lo menos de interpretar la Biblia y sacar semejantes conclusiones tan profundas. Pero no es algo mío, es algo que se ha venido predicando durante mucho tiempo. Ahora, tú dices que yo no creo en el anticristo. Yo sí creo en el anticristo. Creo en el espíritu del anticristo, pero también creo que el anticristo va a ser una persona que eso se va a multiplicar, va a crecer de una manera impresionante en el tiempo final. Yo sí creo en la personificación del anticristo. Yo nunca dije que no. Así que no pongas palabras en mi boca que no he dicho. Y en tercer lugar, el templo. Bueno, el templo del que preguntas por qué la Biblia dice que va a haber ese templo, bueno, ese templo está en Ezequiel y ese templo es metafórico. Ese templo está hablando de la iglesia. ¿Por qué es metafórico? Porque dice que del templo, desde el centro del templo fluía un río que iba creciendo a medida que se iba expandiendo y que iba a bendecir la tierra. ¿Cuál río? Si crees que el templo es literal, tienes que creer que el río es literal. Si crees que el río es metafórico, tienes que creer que el templo lo es. El templo del cual habla Ezequiel es precisamente la iglesia. Pablo habla de la iglesia como el templo
del Espíritu Santo todo el tiempo, de nosotros como templo. Dios ya no habita en una casa hecha por manos de hombres, no puede habitar ahí, habita en nosotros. Y entonces, porque hay una descripción física y cuántas habitaciones y cuántas cosas, cada una, mire, acá no tengo el tiempo, pero cada una de las partes que dice Ezequiel y que describe de ese templo, tienen un simbolismo aplicable a la iglesia. Acá no tengo el tiempo de explicarlo todo, pero ustedes notarán que hay muchas cosas en ese templo de Ezequiel que no estaban, o más bien que no están en el templo de Ezequiel y sí estaban en el templo en la época de Jesús. El muro que separaba a los hombres y a las mujeres no se encuentra en ese templo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la iglesia hombres y mujeres somos iguales en derechos ante la presencia de Dios. No estaba el arca del pacto. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya cumplió todo lo que el arca simbolizaba y tipificaba. No está el lavacro. ¿Por qué? Porque Él ya nos lavó con su sangre preciosa. Entonces, si yo cojo el templo de Ezequiel y lo discrimino y lo analizo, encuentro que hay tipo y sombra ahí de la iglesia por todo lado. Ahora, hay otras razones por las cuales creo que ese no es el templo, no va a ser un templo real, sino es un templo metafórico que nos habla de la iglesia. Y no las creo yo, las han predicado muchos otros predicadores muchos años antes que yo. Por ejemplo, ahí en Ezequiel 48:35 dice que Jerusalén será conocida como el Eterno allí. Así que si ese templo fuese un templo real, se levantaría en un momento en el que Dios está gobernando sobre su pueblo. También dice que esto se ubica después de que Dios libere a Israel, Ezequiel 39:25-28. También dice que el Espíritu de Dios será derramado sobre todo Israel, sobre todo su pueblo, Ezequiel 39:29. Es decir, aquí ya es todo, hablándonos de la gloria de Dios manifestada a su pueblo. Y pensar entonces que el templo este es construido físicamente antes de la venida del Señor sería eliminar absolutamente todos esas características que ese templo tiene. Mire, yo conozco bien esa teoría dispensacional, yo la creí, la prediqué, la estudié en el seminario pentecostal, mi primer seminario pentecostal que hice. Y he leído libros como El templo venidero del Mesías, que son de Schmidt y Leney, que hablan sobre el templo de Ezequiel y hacen una interpretación dispensacionalista. Pero después estudié otras cosas y hoy en día no estoy de acuerdo y eso es lo que predico ahora. Hermanos, hay que ser maduros. Esto no es un tema de salvación, ni es un tema peligroso, como dicen mi hermanita aquí, con todo respeto. Porque este no es un tema fundamental de fe. Hay diferentes puntos de vista. Yo respeto a mis hermanos dispensacionalistas, los respeto mucho. Son mis hermanos en la fe. John MacArthur es un gran predicador, lo respeto mucho, pero no comparto esta parte y tengo esos argumentos. ¿Qué argumentos bíblicos tengo para seguir diciendo que la iglesia es el templo y no un templo físico? Bueno, Efesios 2:19-22, usted lo puede leer ahí completo, no tengo tiempo aquí para decir eso. 1 Pedro 2:4-5, también puede leerlo y ahí nos habla de que es la iglesia el templo. Y podría seguir hablando de una cantidad de características, como por ejemplo el candelabro de oro, porque no está el lavatorio, el velo tampoco está. Todo eso es tipo y sombra de la iglesia. Solo quiero terminar esta parte del templo con 2 de Samuel capítulo 7 en el versículo 10 y 11. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como antes. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te he dado descanso de todos tus enemigos. Asimismo el Señor te hace saber que Él te hará casa. Si usted ve todo el contexto, lee todo el capítulo, se da cuenta que ese es el Señor diciendo, ya no van a ser ustedes haciéndome casa a mí, yo voy a hacer casa para ustedes. El Señor le prometió a David y su pueblo, Israel, un lugar de paz y seguridad permanente. Ese lugar de paz y seguridad permanente es la iglesia. Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La casa somos nosotros. Apocalipsis 3:12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. El templo es Cristo y la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la roca
sobre la cual se fundamenta la iglesia. Las columnas son los profetas y los apóstoles, y nosotros somos los ladrillos que vamos formando ese templo. Toda la metáfora está ahí, en todas las cartas paulinas. Es que es evidente. Ese es el tercer templo. Ese es el verdadero tercer templo. A ver, si se construye el templo de Ezequiel literalmente como muchos creen, el tercer templo, entonces se tendrían que hacer sacrificios, porque el altar del sacrificio sí está ahí. Y entonces el sacrificio de Cristo, ¿qué pasó con eso? ¿Es invalidado? Si llamamos a ese tercer templo el templo de Dios, ¿qué pasó con el sacrificio de Cristo? ¿No que ya no era necesario el templo porque el velo se rompió? Ahora, Ezequiel 47, 1, 5 y 12 nos hablan de ese río que sale desde el interior del templo. Pues Jesús ya había tomado esa misma metáfora. Juan capítulo 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se dan cuenta? El templo es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso Cristo dijo que él iba a destruir ese templo y lo iba a reconstruir en 3 días. El río que sale del interior del templo en Ezequiel es el mismo río del cual habla Jesús, que sale del interior de nosotros, río de agua viva. Y podría seguir y seguir y seguir, pero se hace aburridor este video. Armando Barrios, pastor, recuerda que Dios endureció su corazón o entendimiento hasta qué. Armandito me está hablando del siguiente versículo, Romanos 11, 25 al 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Uno lo lee así y uno dice: sí, todo Israel, ¿sí ven? Dios lo endureció, ahorita está duro, pero al último le va a cambiar el corazón y se van a convertir. Y ahí todo Israel será salvo. Ahí está, muy fácil. Bueno, leámoslo en la traducción del lenguaje actual, exactamente los mismos versículos, y ya va cambiando la cosa. Miren lo que dice: hermanos en Cristo, hay mucho que ustedes todavía no saben. Por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo, pero solo se portan así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo. Después de eso, Dios salvará a todo el pueblo de Israel, como lo dice la Biblia. El Salvador vendrá de Jerusalén y limpiará toda la maldad del pueblo de Israel. Miren que ya leerlo en la traducción del lenguaje actual suena un poquito diferente. ¿Qué realmente quiere decir eso? Lo primero que tenemos que analizar es que la Biblia dice que en parte endureció Dios el corazón de Israel. Es decir, no lo endureció totalmente, solo lo endureció en parte. Es un endurecimiento parcial. Porque no todos los israelitas han sido endurecidos. Hay israelitas que creen en Jesucristo. Y así será hasta final de los tiempos, hasta que se convierta el último gentil que haya sido elegido por Dios. Entonces, cuando nosotros vemos el contexto general de la carta, nos damos cuenta que Pablo viene tratando desde el principio el tema de la salvación de los judíos, que se convierten al Señor. El tema que Pablo está tratando no es la salvación nacional de Israel. Y es obvio que Pablo no está cambiando el tema, porque vuelve sobre ese mismo asunto en el versículo 30 y 31. Es decir, todo el contexto de Romanos nos está hablando de la salvación por la fe que necesitan tener los judíos. Ahora, el problema está con la palabra hasta. Ese hasta no implica que después vendrá una situación diferente a la descrita, sino más bien establece el hecho de que el endurecimiento de Israel nunca será total. No habrá nunca un endurecimiento total, precisamente porque Dios cumple sus promesas con el pueblo de Israel. Primera a los Corintios 15, 20, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Miren ese hasta. Entonces, cuando Jesús ponga a sus enemigos debajo de sus pies, ¿ya no reina después? ¿Implica que la situación cambia después de que ponga a sus enemigos debajo de sus pies? No, no implica eso. Ese hasta está implicando que va a pasar algo
y él va a reinar hasta que eso pase, pero no implica que después su situación vaya a cambiar. Él sigue siendo rey. Lo mismo pasa en este caso. El hecho de que Israel se ha endurecido en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles, no quiere decir que después ya no sea endurecido. No quiere decir que vaya a haber un cambio en Israel, sino que aún entrando la totalidad de los gentiles, ellos en parte van a ser endurecidos. Todo Israel como nación nunca creerán en Jesucristo, pero no todos. Ojo, en parte es el endurecimiento, no total. Después dice, y luego todo Israel será salvo. Recuerden que es el mismo libro de Romanos el que nos explica quién es Israel. Romanos 2, 28 al 29. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y luego en el capítulo 9 añade lo siguiente: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces lo que dice Pablo es absolutamente cierto. Luego todo Israel será salvo. ¿Y quién es Israel? Pues aquellos israelitas a los que no se les endureció el corazón y creyeron en Jesucristo, y aquellos gentiles que creyeron en Jesucristo y son insertados en el pueblo de Dios. Un solo pueblo, Israel. Todo ese pueblo será salvo. Marcos XD dice: no solo David Diamond, también John MacArthur, Miguel Núñez, John Piper, Alducin, Bill Graham, etcétera, etcétera. Increíble, ahora aparecen hombres con apenas 5 o 10 años de convertidos, y quienes quieren refutar a maestros de 50, 70 años de ministerio. Todo esto es señal que estamos en los últimos tiempos de los últimos tiempos. Marcos XD. Querido Marquitos, la teología dispensacional no se la inventó MacArthur, ni Miguel Núñez, ni Alducin. Eso es algo que fue inventado alrededor del siglo XIX por un señor llamado Scofield. La Biblia de Estudio Scofield fue la que dio esa interpretación. Pero antes de esa interpretación de Scofield, que después toma MacArthur y después toman otros, ya existía la interpretación que yo estoy dando. Entonces no es lógico que digas que es que ahora estamos queriendo cambiar lo que ellos han predicado durante siglos. No, porque esto viene antes. ¿Por qué no más bien dices que ellos están en contra de la historia del protestantismo que siempre predicó esto que yo estoy predicando, que lo predicó Berkhoff, que lo predicó Johannes Coseus, que lo predicó R.C. Sproul, que lo predicó Spurgeon? Spurgeon. O que lo predicó Michel Sugelén, por ejemplo, si es que quieres traer nuevos predicadores. Michel Sugelén. Ahora, gracias por eso de que de predicadores que llevan 5 o 10 años, ay, ojalá. Yo llevo 27 años en esto, mi hermano querido, 27, pero gracias por verme joven. Zenobio Trujillo Peregrino dice: este es el punto de vista de la teología de pactos, que más que bíblica se basa en que Israel dejó de existir como nación casi 2000 años y los teólogos acomodaron las promesas que son para Israel a la iglesia. Mi amado amigo, discrepo en tu posición. Discrepo en eso. Por varias razones. Primero, no puedes confundir la teología del pacto con la teología del reemplazo. Quienes creemos en la teología del pacto, no creemos que Dios haya desechado a Israel. Eso es lo que dice la teología del reemplazo, que Dios desechó a Israel y puso en su lugar a la iglesia. Los que creemos en la teología del pacto no creemos eso. Creemos que Dios sigue sus promesas para Israel. Es que yo nunca he dicho que Dios no siga las promesas para Israel. Siguen las promesas para Israel, pero se amplía ahora para la iglesia, porque de la Israel y de la iglesia hizo un solo pueblo. Entonces las promesas no eran para el Israel étnico, sino eran para todo aquel que es parte de ese pueblo que el Señor desde antes de la fundación del mundo quería salvar. Y te das cuenta que desde los primeros discípulos de los discípulos ya se predicaba lo que yo estoy predicando hoy. Así que lo que estoy predicando y lo que prediqué cuando hablé de Israel y Palestina
Señores, no es nuevo. Que sea nuevo para ustedes porque nunca lo habían escuchado es diferente a que sea nuevo en la historia. No lo es. Gustavo Muñoz dice, sonará muy bonito la frase, pero la Biblia dice que los judíos creerán hasta que regrese Jesús. Y usa Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre el unigénito, afligiéndose sobre él, como quien se aflige sobre el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Bueno, el hermano dice que la Biblia dice que todo Israel se va a convertir por ese versículo. Y yo no veo dónde dice ese versículo que todo Israel se va a convertir. ¿Dónde dice? Dice que va a llorar, que habrá gran llanto en Jerusalén por la gracia de Dios, como todo lo que pasa en el mundo es por la gracia de Dios. Que habrá gran llanto, que ellos se van a arrepentir, que van a ver al traspasado, se van a dar cuenta que él era el Mesías. Pero dice que se van a convertir. Leamos otra versión. TLA. Yo haré que los descendientes de David oren y se pongan muy tristes al mirar al que atravesaron con una lanza. También haré que lloren los habitantes de Jerusalén. Y será tan grande su tristeza que llorarán como si hubieran perdido a su único hijo. ¿Dónde dice ahí que se van a convertir? O sea, si usted ve el texto completo en su contexto, sí, yo creo que es una profecía a futuro. Pero yo no veo ahí la conversión de Israel por ningún lado. Yo veo que Israel se va a dar cuenta de lo que pasó. Veo que en Jerusalén va a haber llanto, veo que va a haber un gran dolor, pero ahí yo no sé por qué él cree que el texto ahí dice que Israel se va a convertir. ¿Dónde dice? Eso es exégesis, es agregarle, inferirle al texto algo que el texto literalmente no está diciendo. Y ese es el problema, que yo hago interpretación histórico-gramatical. Yo me baso en lo que el texto dice, yo no quiero inferir nada del texto, sino realmente lo que el texto dice. Y ahí no dice que se conviertan. Pues usted puede opinar diferente, pero hay una gran cantidad de mensajes diciéndome que Israel es el reloj profético de Dios. Y hay otros mensajes diciéndome que en ninguna parte de la Biblia dice o habla de que la iglesia es el Israel espiritual. Y yo les quiero decir, bueno, sí, tampoco en ninguna parte de la Biblia dice que la Biblia se debe llamar Biblia, o en ninguna parte de la Biblia habla de la Trinidad, sin embargo creemos firmemente en ella. Hay interpretaciones teológicas que se hacen por una gran cantidad de textos. Sin embargo, esos textos no me dicen, infiriéndolos hasta donde pueda, que Israel es el reloj profético de Dios. Eso es nuevo, eso nunca se creyó en toda la historia del cristianismo. Finalmente quiero leer este mensaje, me pareció muy interesante. Mangui93, tengo una amiga que vino de Palestina hace pocos años atrás. Ayer me pidió que orara. Les pido oración por su familia y la gente de ese país. Creo que hay una idolatría a Israel. Creo que lo están idolatrando. Creo que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Yo nunca he dicho que no. Pero creo que Israel somos nosotros también, porque creemos en Jesucristo. Y también son ellos, porque son el pueblo étnico escogido por Dios. Aunque estoy hablando del Israel, que son los que creemos por la fe que Jesucristo es el Mesías. Pero también creo que sí, sigo afirmándolo. Aunque a algún hermano le parezca que es una frase bonita pero poco bíblica, no estoy de acuerdo con ese hermano. Debemos evangelizar a los israelitas. O sea, si Pablo y los primeros discípulos tenían como misión evangelizar judíos, ¿por qué nosotros no? O sea, ese hermano que dice que no porque todo Israel va a ser salvo al final, entonces suena bonito, pero ¿para qué evangelizar judíos? No, hay que evangelizar judíos, perdónenme. Eso era lo que hacían los primeros cristianos, evangelizar judíos. ¿O a quién más evangelizaban? Bueno, sí, evangelizaban gentiles también, pero comenzaron evangelizando judíos. ¿O no fue eso lo que hizo Jesús? Jesús lo primero que trajo fue las buenas nuevas para su pueblo judío. Él era judío, murió judío. ¿Cómo no vamos a evangelizar a los judíos, por favor? ¿Y cómo no vamos a evangelizar a los palestinos? ¿Cómo no vamos a orar por los dos? Bueno, podría contestar muchísimos más, porque eso sí, me dan palo con todo, porque simplemente nunca habían escuchado lo que yo predico, que es muy viejo, que es muy antiguo. No me digan que hablo desde la ignorancia, solo hablo desde otro punto de vista. Yo nunca le digo a los que creen en el dispensacionalismo que hablan desde la ignorancia. No, ellos no hablan desde la ignorancia. Ellos saben lo que creen y conocen también mi punto de vista. MacArthur lo conoce perfectamente. Pero el hecho de que MacArthur fuera dispensacionalista y Sproul creyera en la teología del pacto no hacía que fueran menos amigos. Fueron siempre muy amigos. Se respetaban en sus diferencias, aunque tuviesen una escatología distinta. Respetamos a nuestros hermanos dispensacionalistas, pero sigo sin estar de acuerdo y ninguno me convenció.
Dios los bendiga. Y espero que no me sigan torturando. Por favor, nos vemos la próxima semana en Biblia Libre.